Hola, en estos nuevos vídeos que empezamos hoy vamos a tratar algo diferente a la literatura del siglo XX española y vamos a analizar el tema de la peste en algunas obras literarias a lo largo del tiempo, diferentes puntos de la historia e intentando analizar varios aspectos de este tema en las obras. Hoy empezamos con Tucídides y su obra La Guerra del Peloponeso. En concreto, ahora lo veremos, uno de los capítulos en los que se trata el tema de la peste, porque es el episodio que se describe. Antes que nada, estos vídeos se realizan por entretenimiento y disfrute de vosotros que lo veáis. No pretenden en ningún caso ser la realización de la tarea, así que espero que sean utilizados de forma correcta y no pretenden ser, repito, en ningún caso una ayuda o una fuente para la realización de esta tarea para la asignatura para la que ha sido realizada, ¿vale? Así comenzamos con esta obra. La Guerra del Peloponeso es una obra muy importante de Tucídides, ¿vale? Y uno de los libros, el libro segundo, nos habla del segundo año de guerra. Este momento, este capítulo, es el que nos describe cómo es la epidemia de peste, ¿vale? Para analizar el tratamiento de este tema en la literatura, primero hablamos del origen de esta peste, de sus síntomas y sobre todo de los efectos que tiene la peste física, pero también todas sus consecuencias en la sociedad, en los comportamientos de las personas y cómo todo esto se retrata en la literatura. Las primeras palabras con las que se nos introduce este capítulo son las siguientes: fin del invierno y del primer año de guerra. Segunda invasión del Ática. Se declara la epidemia en Atenas. A partir de aquí, Tucídides describe pues, que ha terminado ya el primer año de esta guerra y empezará ya a ahondar en la descripción de la peste. Nosotros, siguiendo el esquema que he descrito antes, primero analizaremos su origen, después sus síntomas y, en tercer lugar, los efectos sociales que podamos encontrar y que se describen y se explican en estas obras, en concreto hoy en esta. Tucídides nos habla de apariciones previas de la peste en otros lugares, ¿vale? Citando, que va a ser una parte esencial de estos vídeos y de la realización de estas explicaciones, citar las obras en las que vamos a leer y que vamos a explicar. La epidemia había hecho su aparición por la parte de Lemnos. Vale, nos explica que esta es una isla del mar Egeo y que la peste llega a Atenas por el puerto, por el mar. Es decir, no explica aquí el origen, sino la forma en la que ha llegado la peste a la ciudad. El posible origen que da la peste está un poco más adelante y dice así: apareció por primera vez en Etiopía. Explica que de este punto se extendió por Egipto y Libia. Aparte del origen geográfico, podemos describir un origen diferente de la peste y que veremos a lo largo también de otras obras, sobre todo de la Edad Media, que será esta vinculación de la peste o la enfermedad con una divinidad, el origen de la divinidad, relacionado con la divinidad. En este caso se menciona un oráculo del dios Apolo, que podría estar vinculado con la ayuda de este dios a los peloponesos, enviando la peste como castigo, no castigo, sino más una ayuda al enemigo en esta guerra. No hay que olvidar el contexto en el que nos encontramos, que es la guerra del Peloponeso. Una vez expuesto el origen, tanto geográfico como divino, podemos adentrarnos ya en la descripción de los síntomas. Esto es una parte a la que Tucídides da mucha importancia porque considera que es esencial la descripción de estos síntomas, también vinculándolo a posibles remedios, a las acciones que
llevarán a cabo los médicos, y también él incluso dice que lo describe de la forma más objetiva posible, como alguien, como cronista que ha visto a los enfermos sufrir la enfermedad, y incluso él mismo como enfermo de esta peste. Entonces, describe muchos síntomas, nos describe de forma exhaustiva todo lo que podía ocurrir, empezando por citando: calor en la cabeza, enrojecimiento e inflamación en los ojos, la faringe y la lengua quedaban inyectadas, respiración irregular y aliento fétido. Nos habla también de estornudos, de ronquera, de tos, de vómitos. También citando, como decía antes, esta descripción de los síntomas está relacionada con la intención del autor. Dice así: yo por mi parte describiré cómo se presentaba y los síntomas con cuya observación, en el caso de que un día sobreviniera de nuevo, se estaría en las mejores condiciones para no errar en el diagnóstico. O sea, nos está diciendo que él va a describir los síntomas lo mejor que pueda para que, si volviera a aparecer esta peste en un futuro, se pudiera identificar y así también tratarla de una mejor manera. Después de la descripción de todos estos síntomas, también explica cómo se van moviendo por el cuerpo, ¿no? Cómo empiezan en la cabeza. En poco tiempo el mal bajaba al pecho, venían vómitos, también revolvía el estómago, arcadas, violentos espasmos. El cuerpo no resultaba excesivamente caliente al tacto, ni tampoco estaba amarillento, sino rojizo, cárdeno, con una exantema de pequeñas ampollas y úlceras. Describe minuciosamente muchos de los síntomas y cómo se encontraba el cuerpo del enfermo. Y tras presentarnos todos estos síntomas, ya nos habla de una parte esencial: la muerte de los enfermos. La peste es, como vamos a ver en todas las obras, una enfermedad terrible de la que muy pocos van a salvarse, y esto es esencial para entender qué efecto va a tener en la sociedad y luego cómo con los años se va a usar este tema en la literatura, porque la peste acaba con todos, sean como sean, de la clase que sea, y tiene una mortandad muy grande. Dice así: perecían, como era el caso de la mayoría, a los 9 o a los 7 días, consumidos por el calor interior. Es decir, nos da un margen de una semana o 9 días en las que los enfermos morían. Respecto a los remedios o la actuación de los médicos, hay poco que pudieran hacer los encargados de cuidar a estos enfermos, pero bueno, utilizamos los términos más generales para poder comprendernos, por eso utilizo síntomas, médicos, etc. Así, también nos explica esta forma tan extendida en la que la peste afecta a la población. Dice así: atacó a cada persona con más virulencia de la que puede soportar la naturaleza humana. Y luego en otro fragmento también dice: este mal, refiriéndose al mal, este se llevaba a todos. Esto es un punto clave del tema de la peste: cómo afecta a toda la sociedad y cómo esto cala tanto en la estructura de las ciudades, de la población y la estructura social, cómo esto provocará ciertos efectos que ahora analizaremos. Una vez que ha descrito los síntomas, tras haber contextualizado su narración, haber justificado de qué forma lo va a hacer como cronista, de forma lo más objetiva que pueda, pasa a retratar lo que nosotros vamos a analizar como los efectos de esta peste. Ya no solo como enfermedad en el cuerpo o en el enfermo, sino a algo más. Hemos dicho en primer lugar que produce una muerte muy extendida y muy terrible, porque una semana de margen para morir y que los fallecidos son muy numerosos. Eso en primer lugar. Después encontramos muchos efectos sociales y
en las costumbres que ahora vamos a analizar. Bueno, también decir que, citando, dice: no se halló ni un solo remedio. Este se llevaba a todos, como hemos dicho antes. No hay remedio que se encuentre para la peste, no hay una forma de parar esta epidemia y la actuación para con los enfermos va a ser muy limitada. Esto también en muchas de las otras obras que veremos. En cuanto a los efectos, son variados, crecen y empeoran progresivamente con el avance de la epidemia, lo cual también es muy importante para analizar. Y lo primero que encontramos es el temor que la gente tiene al contagio. Tras ver los síntomas que tiene la enfermedad, el dolor y la muerte tan terrible que provocan las personas, el primer efecto siempre va a ser el miedo, un terror absoluto a contagiarse. Citando, era el desánimo que se apoderaba de uno cuando se daba cuenta de que había contraído el mal. O sea, incluso Tucídides nos describe esa agonía, ese desánimo, esa tristeza absoluta que uno sentía cuando se contagiaba, sabiendo ya lo que le esperaba y que las probabilidades de curarse eran muy pocas. Ya no les quedaban fuerzas ni para llorar a los que se iban. Esto también es un efecto muy importante. La cantidad de muertes va a ser tan numerosa que no va a dar tiempo, por así decirlo, socialmente, a procesar esas muertes de la misma manera en las que se haría en una situación normal. Lo que también va a afectar mucho en los ritos funerarios y en la moralidad que algunos autores van a entender para con las personas que se olvidan, por así decirlo, de los muertos, ¿no? Las muertes se producían en demasía, esto provocaba el caos. Ahora vamos a analizar entonces los ritos funerarios y esta degeneración social que se produce. Los ritos funerarios es uno de los temas que más preocupa a Tucídides. ¿Por qué? Porque se abandonan todas las costumbres que se consideran correctas. La mortandad se producía en completo desorden. Cuerpos yacían unos sobre otros. La gran cantidad de muertos provoca un caos en el proceso normal de gestión de estos cadáveres, de estos difuntos, de los ritos funerarios que se deben hacer. Entonces este es el efecto social más importante que encontramos en esta primera obra que analizamos. Todas las costumbres en los entierros fueron trastornadas. Esto lo dice así y es muy importante lo mucho que afecta que estas costumbres sean olvidadas, que se dejen, ¿no? Se entierra como se puede, se producen robos, violaciones de la ley y la justicia, ¿no? Esto es importante porque Tucídides nos está retratando una degeneración social fruto del caos que produce la peste. Citando, dice: la epidemia acarreó a la ciudad una mayor inmoralidad. Esto es clave, porque nos está diciendo que esta desestructuración social lleva a lo inmoral, a realizar actos inmorales que no tienen cabida en una sociedad estructurada y que podríamos entender en un contexto fuera de la peste. También habla de la ruptura de la ley, de la justicia, de que se producen robos en momentos tan vulnerables como estamos viendo en un amontonamiento de cuerpos de personas fallecidas por la peste, ¿no? Por citar otros fragmentos, es importante entender la insistencia que hace Tucídides en el asunto, ¿no? Dice así: los hombres, sin saber lo que sería de ellos, se dieron al menosprecio, tanto de lo divino como de lo humano. Todas las costumbres que antes se observaban en los entierros fueron trastornadas, cada uno enterraba como podía. Un poco más adelante dice: ningún temor de los dioses ni ley humana los detenía. Esto es esencial porque en el momento en el que nos encontramos estamos viendo que algo que es la peste, que tiene unos efectos tan fuertes en la sociedad debido a que no se encuentra remedio a los terribles síntomas que provoca, a la acelerada muerte que provoca también. Entonces, esto lleva a una degeneración social que él ve como testigo, como cronista y que narra en esta obra. Por tanto, encontramos que aquí, en este capítulo 2 de la Guerra del Peloponeso, de Tucídides, el autor es el propio narrador como cronista.
Ya hemos visto de qué forma lo hace al inicio, diciendo que transcurrido el primer año de esta guerra, y ahí comienza su narración del tema de la peste. También hay otra cita, ¿no?, que dice: estos son los hechos relativos a la epidemia. Este fragmento nos da la clave, ¿no?, de cómo él, como narrador objetivo, como cronista, nos va a retratar lo que ve, los hechos relativos a la epidemia, ¿no? Describe minuciosamente los síntomas, como hemos dicho, ¿no? Y hay un punto incluso en el que dice: yo mismo padecí la enfermedad y vi a otros. Por lo tanto, el narrador de esta obra no va a estar ajeno a la peste, sino todo lo contrario. Va a ser un narrador que nos va a dar muchos detalles y que nos va a dar una visión muy completa. Bueno, esto sería, por tanto, el análisis del primer libro, de la primera obra que vamos a tratar en esta colección de vídeos, que es la Guerra del Peloponeso, de Tucídides. Espero que os haya resultado interesante. El tema de la peste se construirá de forma muy interesante en la literatura a partir de esta obra, y lo veremos en los próximos vídeos.